Excelente día. Continuamos analizando y estudiando la doctrina de la imposición de manos, basada en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículos 1 y 2. Y el día de hoy vamos a estar viendo otro de los usos de la imposición de manos en la palabra del Señor. Y bueno, conocer algunos datos importantes sobre este uso, que es para ordenación en un cargo o para ordenar a una persona a un cargo determinado. El versículo o los versículos son Números 27, 18 y 19, que dice: Y Jehová dijo a Moisés: Toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Este versículo está en el contexto de cuando Moisés tenía que elegir un sucesor de él para que introdujera ese sucesor ya con una función de liderazgo al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Entonces el Señor le mostró que su sucesor iba a ser Josué. Sin embargo, en todos esos actos de encargarle a alguien una función determinada, siempre se debe hacer en un orden divino. Y dentro de ese proceso, de ese orden, está este acto, este uso de la imposición de manos. Por eso dice ahí: y pondrás tu mano sobre él. Otro de los datos importantes que podemos ver aquí es que Josué ya tenía un espíritu agradable delante de Dios. Por eso dice: en el cual hay espíritu, varón en el cual hay espíritu. Y nosotros vemos que también unos ejemplos que vamos a ver en el Nuevo Testamento, cómo las personas que recibieron un cargo y que las autoridades, el liderazgo de la iglesia, les imponían las manos, era porque esas personas ya habían demostrado tener un buen testimonio y habían demostrado también que había un mover espiritual, y habían procedido a todo este proceso que hemos visto de cristología, el arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Ya había también en ellos un proceso de un lavamiento a través de los bautismos. Y por ejemplo, nosotros vemos en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículos 3 al 6. Dice: Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Pero veamos esta última parte. Dice: a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Este acto de imponer las manos no solamente era una cuestión de tradición, sino que realmente la imposición de manos en la elección y el encargo de funciones determinadas dentro de la obra de Dios es sumamente importante. A través de la imposición de manos hay un mover espiritual que realmente se activan procesos espirituales, pero sobre todo la autoridad. Se activa una autoridad divina sobre la persona para que pueda ser respaldado por Dios y por todo el mover angelical y todos los recursos espirituales que se necesitan para cumplir fielmente el encargo. Es necesario que las autoridades, a través de la imposición de manos, activen todos estos recursos espirituales y se nombre públicamente a la persona para un encargo o para un cargo en específico. Por ejemplo, también podemos ver en el libro de los Hechos, en ese mismo libro,
capítulo 13, versículos 1 y 3. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Ahí vemos, había activos ministerios dentro de los 5 ministerios que vienen en Efesios, capítulo 4, a partir del versículo 9, 10, cuando dice que dio dones a los hombres, a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Y aquí dice que había profetas y maestros. Y, o sea, había un liderazgo dentro de la iglesia de Antioquía. Y bajo la supervisión y la dirección del Espíritu Santo, dice el versículo, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Fíjense, estaban en ayuno, estaban orando, estaban buscando al Señor. El Espíritu Santo se manifestó proféticamente y les dio una indicación. Y les dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Dentro de estas profetas, maestros, apóstoles y el mover ministerial que estaba en Antioquía, el Espíritu Santo les dijo, apartadme. O sea, seleccionen a 2 personas, a Bernabé y a Saulo, para la obra que los he llamado. No solamente, aquí hay algo sumamente importante, de que la obra que iban a hacer Pablo y Bernabé no era una obra que había comenzado en ese momento de imponer las manos, sino que en realidad el Espíritu Santo ya había comenzado la obra en ellos. El acto de imponer las manos y de reconocer públicamente es precisamente eso, simplemente reconocer lo que el Espíritu Santo ya había hecho o había comenzado a hacer desde antes, y la imposición de manos fue una activación de ese cargo o de ese encargo que les iba a hacer el Espíritu Santo, de ir a una gira, de una obra de misionera, donde se iban a establecer, a implantar iglesias a lo largo de todo un territorio muy extenso, y que los únicos autorizados por el Señor iban a ser Bernabé y Pablo. Bueno, aquí dice Saulo, pero Saulo es Pablo. Y dice, entonces habiendo ayunado y orado les impusieron las manos y los despidieron. Es sumamente importante hacer la obra de Dios bajo la supervisión de liderazgo dentro de la iglesia que Dios ha establecido, y también mediante la activación de esos recursos espirituales que se ocupan por medio de la imposición de las manos de los pastores, de los apóstoles, de los profetas, que deben estar también activos dentro de la iglesia. Amén.